Esta es la historia de Zaqueo, un hombre cuyo nombre significa el puro y el justo. Lo curioso era que él no era puro ni era justo. Su nombre significaba el puro y el justo, pero él no era ni puro ni era justo, porque él tenía una profesión. Y la profesión de Zaqueo, óyeme bien, era publicano, ¿sí? Y una persona publicana era una persona, óyeme bien, que según la palabra no estaba como en un muy buen lugar en la sociedad judía. Zaqueo no solo era publicano, la Biblia dice que era el jefe de los publicanos. O sea, era el que mandaba a los publicanos a hacer su publicanía, ¿sí? Y el publicano, para que usted lo entienda, era el recaudador de impuestos, ¿sí? Era el que recaudaba los impuestos. Y el problema, óyeme bien, de esto era que los publicanos eran los recaudadores de impuestos de Roma a Israel. Roma colocaba una carga con impuestos elevados a las naciones que conquistaba. Cada vez que Roma conquistaba una nación, le colocaba una carga tributaria, los impuestos, y los impuestos eran elevados para poder que Roma financiara su imperio mundial. Ellos estaban expandiendo el imperio, necesitaban recursos, porque todo reino, para que pueda crecer y avanzar, necesita tres elementos: tierra, gente y dinero. Para hacer un imperio, para hacer una nación, para hacer un reino, toda nación necesita esos tres elementos: necesita tierra, gente y dinero. Si no tiene esos tres elementos, no puede ser un imperio ni una nación. Es más, usted y yo también necesitamos las tres cosas hasta para morirnos. Necesitamos tierra para que no echen encima, gente que cargue el ataúd, y dinero para que nos paguen el entierro. ¿Aló? Sí, siempre necesitamos de esos tres elementos. El asunto era que ellos entonces querían financiar su imperio mundial, y con esos impuestos que se recaudaba se apoyaba el gobierno romano, su expansión imperialista, pero también se apoyaba la adoración a los falsos dioses. Entonces los publicanos estaban dentro de la sociedad judía, se consideraban como traidores, porque ellos apoyaban al recaudar los impuestos, no solo que siguieran subyugando a Israel, sino también el hecho de que se adoraran falsos dioses. Para los judíos, entonces, los publicanos eran las personas más impopulares de Israel y eran considerados como traidores. Y además de esto, además de que ellos recaudaban los impuestos para otros y todo el asunto que le acabo de decir, se cogían un poquito más de eso, cobraban un poquito más y se quedaban con ese dinero. Entonces Zaqueo era el jefe de ellos. Una cosa fuera que fuera solo un publicano, no, era el jefe de todos los ladrones. ¿Sí? Los ladrones de cuello blanco en ese tiempo, ¿sí? Y le quitaban más plata a la gente de la que tenían que hacer. Además, la Biblia dice que Zaqueo era rico. ¿Y dónde cree usted que alcanzó la riqueza? Quitándole dinero a sus compatriotas. Entonces, por eso Zaqueo no era muy popular, pero como él hacía parte o representaba al gobierno romano, nadie lo podía tocar. Sí, nadie lo podía tocar. Y eso era otro motivo, otra razón por la cual la gente se enardecía en contra de Zaqueo. ¿Sí? La Biblia dice en el verso 7 de Lucas 19 que todos murmuraban de Jesús por posarse en la casa de un hombre pecador, un hombre que ayudaba a que adoraran unos falsos dioses, que ayudaba a la expansión imperialista de Roma, pero también que se cogía de ahí platica para él, para hacerse rico. Y esto generó que hablaran mal de Jesús. ¿Sí? Hablaran mal de Jesús. El hecho de que alguien hable mal de ti dice mucho, no de ti, sino del otro. Porque hay que preguntarse por qué alguien está hablando mal. ¿Sí? Y la gente no estaba entendiendo lo que Jesús estaba haciendo. Que Jesús vino a rescatar ¿a quiénes? ¿A los justos? ¿A quiénes? A los pecadores. Vino a sanar a los sanos o a los enfermos. A los enfermos. Y por eso ese texto y esa historia termina diciendo: porque el Señor vino a salvar y restaurar lo que se había perdido. Y este hombre se había perdido en el camino
Porque la Biblia enseña que él era un verdadero hijo de Abraham, pero en algún momento del camino se extravió, pero también que su nombre significaba que una persona pura, pero también significaba justo. Pero en ese momento, antes de conocer a Jesús, él no era ni puro ni era justo. ¿Qué hizo que él cambiara? Su encuentro con Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Jesús puede posar en cualquier casa. En la casa que sea, Jesús se mete. ¿Cuántos dicen amén? No importa cuánto pecado haya en esa casa, ni cuán pecador sea el que habite en esa casa, ni cuán malo sea el que esté en esa casa. Jesús puede posar en cualquier casa. ¿Cuántos dicen amén? Y este es el mensaje que Jesús da contundente. Yo me meto en la casa que quiero. Porque Jesús le dijo a Zaqueo: es necesario que hoy entre en tu casa. Ahora, Zaqueo se sube en un árbol de sicomoro, y el sicomoro era como una especie de higuera. Viene de la línea de las higueras. Pero también el sicomoro, con la madera del sicomoro se construían los ataúdes para los egipcios. La madera era considerada eterna y tiene una simbología de eternidad y perdurabilidad. Y cuando él se sube ahí, también habla un poquito de la vida eterna. El hecho de que él hiciera un esfuerzo por ver a Jesús, por acercarse a Jesús, le trajo la vida eterna a él. Sí, porque ese árbol es un árbol bien especial. Con él fabricaban muchos ataúdes de los faraones egipcios. Y han encontrado ataúdes con la madera del sicomoro de más de 3.000 años. Imagínate. Buenas todavía. Tienen que ver con eternidad. Él se extendió a Jesús para alcanzar la eternidad. Ahora, algo curioso que nos enseña hoy la palabra es que visitar no es lo mismo que quedarse. ¿Sí? Yo puedo ir a su casa de visita, mas no quedarme. Hay gente que a veces dice: no, vine unos 3 días a tu casa, y llevan como 1 año y nada que se van. ¿Aló? Por lo menos hay hijos que llegaron de visita y llevan 40 años en la casa y no han ido todavía. ¿Aló? Hay películas que han hecho. Hay una película por ahí que hicieron de un muchacho que llevaba 40 años y la mamá le pagó a una muchacha para que lo enamorara y se lo llevara porque no quería ir de la casa. Con 40 años ya. ¿Aló? Entonces, óyeme bien, una cosa es visitar y otra cosa es quedarse. Ahora, Jesús iba a visitar la casa de Zaqueo. El que Jesús se quedara o no en esa casa dependía de muchas cosas, pero él solamente iba de visita. ¿Sí? Lucas 19, del 41 al 44, dice algo tremendo. ¿Sí? Dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: si tú también conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas las partes y te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y Jesús está hablando de Jerusalén, y la Biblia dice que Jesús lloró al ver a Jerusalén, porque Jerusalén fue visitada por Jesús, pero no hizo nada para que Jesús se quedara ahí. ¿Cuántos dicen amén? Tú, una cosa es que Jesús visite tu casa, porque Jesús puede visitar tu casa, pero otra cosa es que Jesús se quede. ¿Y por qué Jesús lloró por Jerusalén? Porque dijo: yo vine a visitarte, pero tú no me abriste un lugar para que yo habitara en ti. Y Jesús lloró, ¿por qué? Porque le dijo: por cuanto tú no conociste el tiempo de tu visitación y no me acogiste, vienen todas estas calamidades sobre ti. ¿Me estoy haciendo entender? Porque una casa donde está Jesús es una casa que está blindada del mal. ¿Cuántos dicen amén? Sí, la Biblia dice que el ángel de Jehová nos guarda y el maligno no nos toca. Pero si ahí está Jesús. Entonces Jesús visita cualquier casa, la casa de cualquier persona, pero no en todo lugar se queda. Y en Jerusalén no se quedó Jesús. Y Jesús visitó la casa de Zaqueo, óyeme bien, pero algo pasó, algo especial pasó en la casa de Zaqueo.
La versión PDT dice: porque no aceptaste la oportunidad de tu salvación. ¿Sí? Porque cuando Jesús visita una casa, es dándole la oportunidad de que se ¿qué? De que se salve. Cuando en una casa, en un hogar se rechaza el evangelio, se rechaza la palabra de Dios. Mira lo que dice la Biblia, lo dice la Biblia, no lo digo yo. Mateo 10 del 13 al 15 dice: si esa familia les da la bienvenida, entonces ellos son dignos de bendición de paz, y esa bendición quedará con ellos. Pero si la gente allí no les da la bienvenida, entonces llévense consigo la bendición de paz que les desearon, porque no la merecen. Si en una casa o pueblo no les dan la bienvenida ni los escuchan, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies. Les digo la verdad, en el día del juicio le irá mejor a Sodoma y a Gomorra que a la gente de ese pueblo. O sea, la casa donde se rechaza la salvación, donde se rechaza a Jesús. Porque Jesús es sinónimo de ¿qué? De salvación. Entonces, cuando alguien va y toca la puerta de tu casa a llevarte el evangelio, y tú le abriste a esa persona la puerta de tu casa, un familiar, un amigo que te predicó, Jesús vino a visitarte. Pero de ti depende si Jesús se queda o Jesús se va. Y de que quede o no depende de si usted y yo aceptamos el mensaje de salvación. ¿Cuántos dicen amén? Porque Jesús no tiene nada malo para ti ni para mí. El evangelio no es gravoso. La iglesia no te prohíbe hacer cosas. Mi temor a Dios es que me lleva a mí a no hacer ciertas cosas que yo sé que le pueden desagradar a Él. ¿Cuántos dicen amén? Pablo lo dijo así: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré llevar de todo. Yo puedo hacer cualquier cosa, pero no todo me va a convenir. No todo me va a ayudar a llevar a hacer algo bueno, o me va a llevar a agradar a Dios. Entonces nosotros lo hacemos es por temor a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y uno le pregunta al Espíritu Santo y Él le dice. Él le coloca el sentimiento, el querer o el hacer en nuestros corazones. Entonces, de que Jesús se quede o no en una casa depende de lo que sucede en mí y en la visitación de Jesús. El verso 8 dice que Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, lo devuelvo cuadruplicado. Ahora, Jesús no le dijo nada. Jesús lo único que le dijo es: hoy voy a quedarme en tu casa. Y todo el mundo habló mal de Jesús. Todo el mundo habló mal de Jesús, murmuraron de Jesús. No le importó, siguió. Y apenas se sienta con Zaqueo en su casa, Zaqueo de una dice: ¿sabe qué? La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, le devuelvo 4 veces más. Porque había una ley en el libro de Levíticos que decía que si usted le robaba una oveja a alguien, le tenía que devolver 4. O usted defraudaba algo en alguien, le tenía que devolver 4 y hasta 5 veces más lo que le había quitado, para resarcir el daño. Porque para poder alcanzar el perdón y que el otro realmente viera que hay arrepentimiento, realmente el otro tenía que demostrar, tenía que tratar de resarcir el daño. Cuando alguien le ha hecho un daño a otro y pide perdón, el que hizo el daño debe tratar de hacer algo para resarcir el daño que hizo. Por lo menos en una relación de pareja, si hubo una infidelidad, el que fue infiel debe tratar de hacer algo para resarcir el daño y que se recupere la confianza que se perdió y la que su cónyuge le dio voluntariamente. Porque lo que se pierde es la confianza. Y la confianza es un valor muy importante. ¿Cuántos dicen amén? Es algo muy importante, que recuperarla no es fácil. Se puede llegar a ser claro, pero usted debe entender que si alguien le ha dado confianza, usted tiene que valorar la confianza que otros le dan. ¿Cuántos dicen amén? Y si usted vulnera la confianza, debe esforzarse a hacer todo lo posible por recuperar esa confianza. Si realmente a usted le importa a la otra persona o le importa esa relación, porque eso tiene que ver con arrepentimiento. Y realmente cuando Zaqueo dice: voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y devolverle 4 veces más al que le quité, y era un hombre ¿qué? Rico. Ahora, algo curioso es que en el capítulo anterior aparece la historia del joven rico, y aquí aparece Zaqueo, publicano, rico. Y el joven rico llega chicaneando delante de Jesús ¿sí? Y llega diciendo: mire, ¿cómo me voy a ganar la vida eterna? ¿Cómo me gano la vida eterna? Y él dice: no, pues tienes que guardar los mandamientos. Entonces él dice: no, yo honro a mi padre y mi madre, Le dice: todo lo hago, todo eso lo hago.
¿Qué me falta? Ah, no, él dice, todo eso lo hago, porque él está pidiendo la vida eterna. Y él dijo, listo, te falta una cosa nomás, le dijo. Tú guardas todos los mandamientos, pero te falta una cosa nomás. ¿Y qué le dijo Jesús al joven rico? Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás la vida eterna. Dice la muchacha dice la Biblia que el muchacho se puso triste y Jesús se puso más triste. Y Jesús termina diciendo, es más fácil, óyeme bien, que sí, es más fácil que un rico, es más fácil que un camello entre por el ojo de aguja, que un rico se salve. El ojo de aguja era una puerta del tamaño de una persona, con estas dimensiones, este tamaño y este ancho. Y un camello por ahí no entraba. Y después los discípulos dicen, ¿y entonces quién se salva? Porque pues, sí, ¿quién se va a salvar si no todo el mundo va a vender todo lo que tiene para darse a los pobres? Y el Señor dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Sí? ¿Qué está? Gloria a Dios. O sea, ¿cuál era el problema realmente? O sea, el problema iba más allá de tener que dar sus riquezas. El problema realmente en la historia del joven rico y Zaqueo el rico era ¿qué era más valioso para ellos? ¿Dios o el dinero? Porque el mismo Dios que permitió que Job perdiera todo, le devolvió 100 veces más. Y ese mismo Dios, cuando usted lee la historia del joven rico en Lucas 18, cuando ellos dicen, pero nosotros hemos dejado todo y hemos entregado todo, la Biblia dice, de cierto el que dejó y entregó todas sus cosas, dejó padre, madre, esposo, hijos, casas, negocios, por mi causa, recibirá en esta vida o en la venidera 100 veces más. ¿Me estoy haciendo entender? O sea, el problema no tiene que ver con dinero. El problema tiene que ver es qué es más valioso para ti y para mí, Jesús o lo material. Por eso está el tema del diezmo y la ofrenda, ¿sabes? Para medir el aceite y el corazón de muchas personas, para que nos demos cuenta qué es lo más importante y qué es lo más valioso. Ayer teníamos una reunión con los chicos de multimedia porque Dios ha sido muy bueno en los últimos meses del año y de manera sobrenatural nos proveyó el dinero para conseguir las cámaras y una cantidad de equipos. Y ellos daban testimonio y tenemos que dar el testimonio de que todo fue por fe. Todo fue por fe. Todo lo que hay aquí en esta iglesia lo conseguimos por fe. Muchas de las cosas que hoy tenemos las hemos conseguido por fe. Que la pantalla, que la luz, que el video, que los equipos que están allá digitales y todo el asunto ha sido por la fe. Yo le he dicho a los muchachos, oremos por esto para que Dios nos provea el dinero y ellos mismos dan, ¿sí o no, chicos? Ahí están los de multimedia, usted le puede preguntar. Y ellos dan fe de que lo que le digo es verdad. De manera sobrenatural Dios nos provee, porque Dios es el dueño del oro y la plata. Pero así como Dios nos provee, yo como pastor también siembro. Yo siembro en esta casa. Y yo a veces no tengo la plata para sembrar, pero yo sé que Dios da pan al que come y semilla al que siembra. Y yo le digo a los hermanos de la junta, y ahí está la hermana Jenny que es testiga, voy a sembrar 1 millón de pesos para tal cosa. Y no es que a mí me sobre la plata. A mí no me sobra el dinero. Pero yo se lo pido a Dios y Dios me lo envía. Yo sé que es para eso y luego Dios a mí me provee. ¿Aló? Dios a mí me suple. Yo estudio mi carrera para ayudar a la iglesia. Primero la palabra. Y aquí siempre ha sido así. Pero yo tengo herramientas, tengo que buscar herramientas. La ciencia humana son herramientas que Dios deja para bendecir más a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y mi carrera yo no la puedo pagar con mi salario porque ahí no deja de comer mis hijos y mi familia. Yo no puedo. Yo hice un pacto con Dios. Yo atiendo a la gente y la ayudo. Usted págueme la carrera. Y así yo lo he hecho y ya estoy en 7º semestre. Ya este semestre inicio prácticas. Y Dios es el que me ha proveído todo el dinero, hermano, para poder estudiar mi carrera. ¿Me estoy haciendo entender? El tema no es dinero, es qué es más valioso para ti
y para mí. Porque Dios puede abrirte la puerta, puede tocar el corazón de alguien y puede bendecirte de manera sobrenatural, de la noche a la mañana. Dios lo hace. Hace que tu negocio prospere, que las ventas aumenten. Dios lo puede hacer. Ya lo ha hecho en el pasado, lo ha hecho en la actualidad y lo seguirá haciendo más adelante. Entonces el problema consiste realmente, óyeme bien, en que uno creía que era suficiente bueno y obediente, ¿sí?, para salvarse, y el otro se creía muy pecador. El joven rico creía que no, pues muy bueno, pero el publicano sabía que era pecador, ¿sí? Pero uno estaba dispuesto a hacer lo necesario para salvarse y que Jesús se quedara en su casa, mas el otro no. ¿Qué estás dispuesto tú y qué estoy dispuesto yo a hacer para que Dios me salve a mí y salve a mi familia? ¿Qué estarías dispuesto tú a hacer? Porque la Biblia me habla a mí de la historia de Lázaro. ¿Y qué más? Y el pobre. Lázaro y el rico. Lázaro y el rico. Y es una historia que narra Jesús hablando de la existencia del infierno y la existencia del cielo. Y Jesús está contando la historia, está en la Biblia. La gente dice, el infierno no existe. Pues Jesús dijo que sí existía. Y la Biblia habla del Seol, y la Biblia habla en el libro de Apocalipsis de que sí existe el infierno. Y si no, pues yo oro para que Dios le dé una vueltica por allá, para que lo conozca. Si usted cree que no existe, Dios le puede dar una vueltica para que dé cuenta que esto es serio. ¿Aló? Jesús entonces dice que existe el infierno y cuenta la historia del rico y Lázaro, y habla de que Lázaro está en un lugar de paz y descanso porque fue pobre y pues tuvo muchas privaciones, pero agradó a Dios y termina en un lugar bueno, y el rico termina en un lugar de tormento. Pero el rico le dice a Dios, permíteme contarle a mi familia que hay un lugar de tormento para que no vengan acá. ¿Y qué dice el Señor? No, ya no tienes oportunidad de hacer eso. La oportunidad la tenías en vida. O sea, hoy es el día donde nosotros podemos permitir que Jesús entre a nuestra casa y que nos salvemos. ¿Cuántos dicen amén? No solo nosotros, sino nuestra familia, porque es que la promesa está en cree tú y tu casa serán salvos. ¿Cuántos dicen amén? Porque si los padres de la casa, si el esposo de la casa, si la esposa de la casa creen en Jesús, la probabilidad de que el resto de la familia crean en Jesús es muy alta, porque ellos son la autoridad en la casa. ¿Cuántos dicen amén? Ellos son los guías espirituales de la familia. Y si ellos deciden creer en Jesús, si usted el día de mañana le pasa algo, a su hijo le pasa algo, usted se va para el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Por cuanto usted creyó y usted le abrió la puerta a Jesús de su casa. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús viene a mi vida o viene a mi casa, debo entender que el tiempo de su visitación es ya. Y yo no puedo dejar pasar la oportunidad. No dejes pasar la oportunidad. Si tú viniste por primera vez en esta noche, Jesús tocó a la puerta, tú la abriste, por eso estás aquí. No dejes pasar la oportunidad, porque no sabemos si hoy sea el último día que tengamos para ser salvos. Hoy se está muriendo gente que antes no estaba muriendo. Esto está muy duro. Nadie sabe el día que va a morir. No sabemos. No sabemos cuántos de los que estamos aquí podamos ver finalizado el próximo año. No sabemos si en el 2024, el 31 de diciembre del 2024, usted va a poder saludar al que tiene al lado, a su papá, a su mamá, a su hermano, a su esposo. Nadie aquí tiene la garantía, ni yo tengo la garantía de estar el próximo año parado aquí en este altar. Solo Dios sabe. ¿Aló? No sabemos. Pero hoy tenemos la oportunidad de que si ellos se nos adelantan en el camino, mañana los podemos ver en el cielo. Porque para los que mueren en Cristo, la Biblia dice que hay esperanza de encontrarnos con nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? Hay esperanza, pa.
Pero si usted muere sin Cristo, no hay ninguna esperanza. Hace poco murió un amiguito mío de Ecuador, 8 meses de casado, 27 años. Dice que el último año le sirvió a Dios como nunca, y de un momento a otro un paro cardíaco lo llevó. Y cuando fui al Ecuador hace 15 días, fui a visitar la casa, a la familia, y me dolió, porque esperaba verlo y habíamos hablado días antes de que iba y quería verlo. Pero nadie tiene comprada la vida. Pero hay una esperanza de que yo lo voy a volver a ver, que la familia lo va a volver a ver, que la esposa lo va a volver a ver, porque Él murió en Cristo. Y cuando usted muere en Cristo, no muere. Usted deja de existir aquí, pero tiene la vida eterna. ¿Sí? Entonces hoy es la oportunidad de que tú y tu casa se salven. Tú que nos estás viendo a través de las redes sociales y tal vez ibas pasando, te apareció ahí el video. Hoy es la oportunidad de que tú y tu familia se salven, porque Jesús dijo: me quiero posar en tu casa, aunque eres un pecador como Zaqueo, aunque nadie te quiere por lo que hayas hecho, porque así es Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, de que Jesús se quede, eso ya es otra cosa. Él pasa, Él entra, pero que se quede, y eso es lo segundo. Jesús se queda donde hay cambio. Jesús se queda donde hay transformación. Jesús se queda donde hay arrepentimiento. Porque si no hay cambio, ni arrepentimiento, ni transformación, pues Jesús no se queda ahí. ¿Aló? Porque el mensaje de Jesús es arrepentimiento y ¿qué? Conversión. Papi, ya vengo aquí a quitarte los pecados, a limpiarte del mal, para que el mal no te dañe, pero tienes que cambiar tu vida, porque si no, algo malo te va a venir. Usted mira la Biblia y se da cuenta que en muchas ocasiones la gente que se encontró con Jesús tuvo un cambio de vida. Hubo un cambio de vida. El endemoniado gadareno, el tipo estaba pues bien endemoniado, bien enchuquizado, tan endemoniado que vivía como un indigente y vivía en los cementerios, dice la palabra, y tenía una legión de demonios, una cantidad de demonios adentro tenía, que lo tenían así mal. Y cuando Jesús se aparece en ese lugar y lo liberta, dice que los demonios salieron y se le metieron a los cerdos, y que era una legión, porque el Espíritu hablaba y le dijo: me llamo Legión. Y cuando ese muchacho fue libre, recuperó su cordura, volvió a su familia. O sea, no, su vida no fue igual. Pero también Jesús se encuentra una mujer que casi la apedrean, una mujer adúltera, la iban a matar. Y Jesús le dice a la gente: si alguno de ustedes ha deseado acostarse con ella, lance la primera piedra. Y ninguno lanzó la piedra, porque todos la juzgaban, pero habían deseado acostarse con ella. Y Jesús le dijo: vete y no peques más, para que no te venga algo peor, porque Dios sigue siendo Dios. ¿Aló? Si usted peca o no, Dios sigue siendo Dios. Dios no se perjudica, a Dios le duele, pero los que nos perjudicamos somos ¿quiénes? Nosotros. Dios no se perjudica, a Él le duele, porque a Él le duele en su creación, a Él le duelen sus hijos, Él se duele en el castigo. La Biblia dice: ¿por qué Jesús lloró sobre Jerusalén? Porque le dolió lo que le iba a pasar a Jerusalén, pero Él no podía hacer nada. ¿Por qué? Por la bendita autonomía. ¿Qué significa eso? Que usted y yo somos responsables de nuestras decisiones y tenemos que asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Jerusalén no quiso aceptar el tiempo de la visitación, no quiso hacer nada por cambiar su estilo de vida. Y a veces hay gente así que no quiere cambiar, y Dios está dando la oportunidad y no quiere cambiar, y Dios sigue dando oportunidad y no quiere cambiar. Y la Biblia dice que la copa de la ira de Dios se llena, y cuando se llena ya no hay nada que hacer. Dios es grande misericordia y tardo para la ira. O sea, Dios se demora en airarse, pero cuando se aira ya no se puede hacer nada. Por eso no podemos abusar de la ¿qué? De la misericordia de Dios. Entonces Jesús espera cambio, por eso murió en la cruz de Calvario, para que cambiemos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? La unción abandonó a muchos hombres en la Biblia por su pecado continuo, por no arrepentirse y no cambiar.
O si no, pregúntale a Saúl. Óyeme bien, Saúl lo abandonó la presencia de Dios. A Saúl lo abandonó la unción. Óyeme bien lo que te voy a decir. Porque él fue desobediente a Dios, fue terco y no quiso cambiar su vida. Dios dijo: me va a buscar otro que me haga caso, porque este muchacho no hace caso. Yo lo escogí, tengo un gran propósito, pero no hace caso. Entonces me va a levantar uno que haga caso. Ahora mire lo que le pasó a la familia de Saúl. Toda su familia sufrió por la mala decisión de él, porque sus hijos fueron muertos, su nieto quedó cuadrapléjico. Si no aparece David a tener misericordia de ese muchacho estaría por allá y se hubiera muerto con una triste historia. Un hijo, o sea, el descendiente de una familia real terminó como un perro muerto, si no es por David. Pero ¿sabe por qué? Por la mala decisión de su abuelo. Porque las bendiciones son generacionales, pero las maldiciones también. Usted puede transmitir las bendiciones suyas a sus hijos. Ahorita estaremos viendo algo. Pero también usted le transmite las maldiciones de sus malas decisiones. ¿Aló? Las deudas, las infidelidades, los malos manejos administrativos. Usted eso se lo va a transferir a sus hijos y yo, si no corregimos nuestro camino. Y van a sufrir nuestras generaciones por nuestra culpa. Porque o viene la salvación a nuestra casa o viene la perdición. David sabía que sin la presencia de Dios no era nadie, ni podía hacer nada. Vea, realmente la unción es la que nos ayuda a nosotros a ser alguien y a hacer grandes cosas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieres que te vaya bien en los negocios? Necesitas a Jesús en tu vida, a Jesús en tu casa. Y no dejar que se vaya la presencia, porque la presencia te puede abandonar y se puede ir. Hay gente que no entiende esto. ¿Cómo hago para que la presencia de Dios no se vaya de mi casa y mi familia? Échele ojo, hay un salmo llamado el Salmo 101 y es llamado el Salmo del Príncipe. Y este salmo se lo hacen recitar en una nación europea a los funcionarios corruptos. Los sientan en un cuarto y lo hacen recitar este salmo. ¿Usted sabía eso? A los funcionarios corruptos los sientan y les empiezan y los ponen a repetir y a repetir hasta que lo aprendan de memoria. Y es llamado el Salmo del Príncipe, porque mire lo que dice ese salmo: estudiaré cómo vivir una vida pura. ¿Cuándo vendrás a mí? Viviré honestamente aún dentro de mi propio hogar. Porque el pastor no te ve cómo vives en tu hogar. El pastor no sabe con quién estás chateando por las redes sociales, si con tu esposa o con otra mujer. El pastor no sabe qué haces en tus redes sociales, al interior de tu hogar, a puerta cerrada. Cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tus hijos. Eso no lo sabe el pastor. Pero el pastor de los pastores, el príncipe de los pastores, el Dios Todopoderoso, sí conoce cómo estás manejando a tu familia. ¿Y qué estás haciendo tú y qué estoy haciendo yo? Y luego nos quejamos que porque las cosas no se nos dan. Porque lo primero que tenemos que aprender es a vivir honestamente al interior de la casa. ¿Usted quiere que sus hijos conozcan a Cristo? ¿Que se salve su familia? Pues sea ejemplo. Hay que ser ejemplo para nuestros hijos. ¿Aló? Vea, yo a veces me he enojado con mi esposa y me he molestado con ella, pero usted puede preguntarle a mis hijos si alguna vez yo le he alzado la voz o si alguna vez yo he tratado mal a mi esposa. Y la respuesta es no. Mi papá nunca ha hecho eso. ¿Sabe por qué? Porque yo no quiero que Jesús se vaya de mi casa. Porque Jesús se puede ir de mi casa y yo me pongo de grosero, de patán y altanero. Porque la Biblia dice que yo tengo que tratar a mi esposa como vaso más frágil, para que mis oraciones no tengan estorbo. ¿Qué quiere decir eso? Mi relación con Dios se afecta cuando yo trato mal a mi cónyuge. A Dios no le gusta eso. ¿Aló? ¿Y sabe por qué? Porque la Biblia dice que ella es hija de Dios, como yo también soy hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y que ella es heredera de Dios y yo también soy heredero de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y que Dios la ama a ella y me ama a mí. Entonces me tengo que portar como juicioso,
Como dice el Salmo 625. ¿Cómo dice? Sácala, llévala al cine, cómprale un ramo de flores, llévale la comida a la cana. No te pongas en el 31 de diciembre, no la pongas a cocinar. Llévala a paseo el 1 de enero. Bueno, ese salmo no está en la Biblia, ¿no? Para que no la busque. Pero dice, vea, en mi propio hogar, recuerde, sus hijos van a hacer lo que usted haga. ¿Usted quiere que sus hijos hagan algo diferente a lo que usted hace? Es que aquí yo doy la autoridad. Pues mi hijo, de ejemplo. Es que yo aquí soy el que manda. No, de ejemplo, papá. Porque se dice que el ejemplo arrastra, porque así funciona el ser humano y así funciona el cerebro. Aprendemos por modelamiento. Yo lo hago y tú lo haces. Porque es que es tan bueno mandar a que otros hagan, pero yo no hacer, ¿cierto? Tan chévere. Pero así no funciona. Modelamiento. Entonces mire lo que dice el Salmo: viviré honestamente dentro de mi propio hogar. Hay que ser honesto con la esposa y con los hijos, al interior del hogar. No contemplaré con mis ojos lo vergonzoso. ¿Sí? Cuidar lo que estamos viendo con los ojos. Detesto a la gente que lo hace. ¿Y qué dijo David? Yo no lo voy a hacer porque yo necesito tu presencia. ¿Qué hacía que David derribara gigantes y conquistara naciones? La presencia de Dios. Él dijo, yo no puedo permitir que la presencia de Dios me abandone. Pero también dijo, no tomaré parte en nada deshonesto. Uno no puede estar haciendo cosas deshonestas. Vinieron las de la energía, quitaron la energía y usted se conectó clandestinamente. No está bien. Más bien pídale al vecino al lado con una extensión y le paga, pues. Dice, vecino, deme energía, pero ¿cómo va a conectar usted clandestinamente? O del suelo. No está bien. Hacer cosas deshonestas no están bien. ¿Sí? Tratar de hacer el cajón para darle la cabeza a otros no está bien. Se le cayó el billete de 50,000 a la señora y usted, la bendición de Jehová es la que no añade tristeza, porque todo lo que pisare la planta de los pies será mío. No, señor. El billete de la señora hay que devolvérsela. A mí el año pasado en 2 ocasiones me pasó algo. Y en la primera ocasión me pasó que con mi esposa fui a comprar un pantalón. Y cuando llegamos a la casa habían 2 pantalones. Y no fue la multiplicación de los pantalones. ¿Aló? Fue que la muchacha sin querer metió los 2. ¿Y sabe qué me tocó hacer a mí? Ponerme el otro, ¿cierto? No, devolverme hasta allá y decirle, vea, llamar a la niña aparte, decirle, niña, vea, este pantalón usted me lo metió, usted me metió otro. Entonces cójalo y cuélguelo ahí nuevamente, porque no va a meter usted en un problema, porque usted está dando 2 por el precio de 1 y aquí no está a promoción. Y digo, ay Señor, muchas gracias, tan honesto. ¿Y usted por qué lo hizo? Y le digo, porque son mis principios y mis valores. Además de eso, yo soy cristiano y de moñito soy pastor. ¿Por qué? No es porque sea pastor, es porque soy hijo de Dios. Y luego fuimos a comer a otro lado. Y cuando estábamos comiendo y trajimos la comida, nos echaron 2 porciones de pollo a la naranja. No le digo el lugar, pero usted ya sabe. ¿Y sabe qué me tocó hacer? Devolverle el pollo a naranja. Y cuando llego a devolver el pollo a la naranja, el cajero me dice, no, eso ya se facturó, quédese con eso, eso es suyo, nadie da cuenta. Y le digo, es que usted no es el dueño del negocio, mijo. Entonces yo se lo vuelvo a pagar, usted verá qué hace. Usted verá si lo come o no, pero eso no es mío. Yo le devolví. ¿Sabe por qué? Porque me está viendo Dios. Porque yo no puedo hacer que la presencia de Dios me abandone por estar haciendo cosas mal hechas. A Saúl lo abandonó la presencia de Dios. ¿Sabe qué empezó a hacer? Empezó a perseguir a David. Cuando una persona lo abandona la presencia de Dios, empieza a murmurar y a hablar mal de los que están ungidos. Ay, ay, ay. Tenga cuidado con eso. Porque una persona llena del Espíritu Santo no se atreve a hablar mal de otro cristiano. ¿Aló? Y esto es lo que sigue en la Biblia. Mire lo que dice: no haré nada malo, le pediré que se calle al que hable mal a espaldas de otro. Yo en mi casa no permito que me vayan a hablar mal de gente. ¿Sabe algo? Y al que yo voy pillando, yo le digo a mi esposa, mi amor, esa persona no quiero volverla a ver aquí en mi casa. Y si yo le escucho diciendo algo, le voy a decir su poco. ¿Sí? O llamo del que está hablando mal y lo pongo enfrente para que le diga lo que tiene que decir, porque yo no soy el basurero de nadie.
Si tiene una situación con otro, por favor, soluciónela y no me meta a mí en sus chicharrones. Porque yo no puedo permitir que a mi casa llegue alguien o a mi vida a hablarme mal de otro a sus espaldas. Porque eso indica que el otro está enojado con el otro y tiene una raíz de amargura y me quiere contaminar a mí. Yo no puedo permitir eso. Porque si no, la presencia de Dios, ¿qué? Me abandona. Usted no le abra la puerta a la gente de su casa que mantiene hablando mal a espaldas de otro. Sapelo, échelo al agua, porque si no, la presencia lo abandona. Ahora, si usted quiere que la presencia lo abandone y después llegan cosas malas, ay pastor, no, pues papi, eso ya es, ¿quién lo manda? ¿Para qué se pone a abrir su casa y los oídos de su vida a personas que hablan mal de otro? Eso está mal. Mire, lo está diciendo David, un hombre conforme al corazón de Dios, que sabía la importancia de tener la presencia de Dios. Pero también dijo: no me sentaré a comer con el de mi edad altanera y el que se crea mejor con los demás. Hay gente que cree el último yupi del paquete en el desierto, ¿sí? Se cree, mejor dicho, papi, nosotros no, mire, nosotros somos una bolsa de huesitos con carne. Y si no, vaya, pregunta al cementerio. Yo sé, cuando voy al cementerio me pongo a mirar y esas tumbas tan bonitas, yo digo, y ahí está toda la plata y toda la comida. Los únicos que echaron bueno fueron los gusanos. Los gusanos fue que echaron bueno. Porque en el cementerio los gusanos saben quién sabe rico y quién sabe a pobre. Uy, este sabe a pura salchipa. Uy, ¿sí? Este tenía puro colesterol. Uy, este sabe a caviar, tan rico. ¿Sí me entiende? El gusano es el único que da cuenta. Pero ahí en el cementerio, cuando nos toca ir a oficiar las ceremonias, yo me pongo a mirar y digo, ahí queda todo. Mire, todo el estudio, toda la plata, todo el conocimiento, todo el glamour, toda la queratina, todas las uñas, ahí quedó todo. ¿Aló? Y si usted descuida y lo meten con un buen anillo, pues por la noche se lo llevan, papito. ¿Sí? Porque hay gente que se cree, porque tiene 3 pesos, papi, usted, ya pasamos una pandemia y nos dimos cuenta que usted puede tener todo y mañana nada, que usted puede estar sano y mañana enfermarse y se le acabó el show. Usted puede tener un gran empleo hoy, un gran negocio hoy y mañana quedarse sin nada. Y vaya a la Biblia y va a encontrar un poco de hombres así, como Nabucodonosor, que un día se creyó que era el dueño del mundo. Y yo le digo, el día que tú te creas que todo lo que alcanzaste fue por tu mano, ese día lo vas a perder todo. Y la Biblia dice que el día que él dijo, todo esto lo alcancé yo por mi mano, de la noche a la mañana, dice la Biblia, que se enloqueció y quedó comiendo pasto como las bestias del campo. Porque todo el que se enaltezca, dice la Biblia, será humillado. Lo que somos, lo somos por su gracia, y lo que tenemos, lo tenemos por su gracia. ¿Cuántos dicen amén? Por su misericordia. Pero también dice, vea, miraré con agrado a la gente leal. ¿Sí? La invitaré a vivir junto a mí. Uno tiene que andar con gente leal, con gente fiel primeramente a Dios, con gente santa, correcta. Solo gente honesta estará a mi servicio. Pero también dice, no entrará en mi casa el que hace fraude, ni ningún mentiroso permanecerá en mi presencia. Y esto lo está diciendo el rey David, porque él sabía que si él permitía gente mentirosa, gente bochinchera, gente chismosa, que mantenía hablando mal de otros, gente deshonesta, gente altanera, hasta ahí le llegaba la presencia de Dios. ¿Sí? Porque el hecho de que Jesús llegue a tu casa no quiere decir que ya no se va a ir. El Espíritu Santo se puede ir. David tenía claro que necesitaba que la presencia de Dios permaneciera sobre su vida y no lo abandonara para que no viniera la desgracia. Porque él ya tuvo un espejo. Él vio la casa de Saúl y vio cómo toda su casa cayó en desgracia. Jesús tuvo un espejo. David tuvo un espejo. Y David también vio que al pecar, sus hijos también tuvo una consecuencia. Entonces era un hombre que sabía por lo que ya había vivido. Yo tengo que ser honesto y tengo que guardarme aunque la gente no me vea. Tengo que hacer las cosas bien, porque el que me está viendo es Dios. Y los perjudicados van a ser mi esposa, mi familia, mis hijos, mis generaciones, o la gente que esté a mi lado. Y lo tercero y último es que usted y yo
debemos ser guardianes de su presencia, porque Dios nos dio una palabra para este año. Y este año es el año donde usted y su casa serán salvos, y usted y su casa servirán al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero usted tiene que ser guardián de su presencia, porque a veces permitimos cosas en la casa que alejan la presencia de Dios, que contristan al Espíritu Santo. Actitudes en la casa, conversaciones en la casa, y también gente. Qué pena tener que decir esto, pero es la verdad. Yo a todo mundo no entro a mi casa, porque mi casa es un lugar donde habita la presencia del Señor. Y yo no siento paz, yo no le digo no. En la puertica, ahí en la puertica lo atiendo. Yo necesito que entre a mi casa gente ungida. ¿Cuántos dicen amén? Gente llena del Espíritu Santo. Porque ya me ha pasado que ha entrado gente que carga demonios y por la noche me atacan. Ya me ha pasado. Por la noche, parálisis, entre comillas, parálisis de sueño. Una pesadez. ¿Sí? Y las cosas de mal en peor. Y toca coger, sacar aceitico, empezar a ungir y otra vez. Porque alguien no de bendición, sino de maldición entró a mi casa y yo lo dejé entrar. ¿Aló? Y no es que discriminemos, nosotros no discriminamos a la gente. Ahorita vamos a ver un texto bíblico que dice: uno no discrimina a nadie, yo a todo el mundo lo saludo, lo bendigo. Pero papi, hay que ser de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Porque la Biblia dice que Dios lo llamó para que usted fuera bendición, y Dios lo bendijo para que usted fuera bendición. Y usted tiene que ser un hombre y una mujer de bendición de hoy en adelante. ¿Cuántos dicen amén? Ser de bendición. Y si usted guarda la presencia, usted le va a ir bien en todo lo que haga. Usted monta una fábrica de limones y le prospera. ¿Aló? Una fábrica de chunchulo y le prospera. No, serio. Todo lo que usted haga, dice la Biblia, todo lo que usted haga prosperará, dice la Biblia, porque usted tiene la presencia de Dios. O sea, la clave es que usted no deje ir la presencia de su casa, porque Jesús viene y lo visita. Usted tiene que guardarse para que se quede, guardar su casa y convertirse ya ahora en un guardián de la presencia. ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice en 2 de Samuel 6 del 10 al 19 que Obed-Edom tuvo 3 meses el arca de Dios en su casa, y en esos 3 meses fue prosperado. Dice que fue bendecido. 3 meses. O sea, la presencia de Dios se posó 3 meses, y esos fueron los 3 meses mejores de su vida. Esos 3 meses la rompió, le fue re bien. Y él dijo: uy, la clave. ¿Sabe qué dijo Obed-Edom? La clave es guardar la presencia. Porque el arca estuvo en la casa de otro hombre en la Biblia. Y ¿sabe qué pasó? En esa casa no pasó nada. Al final hubo una muerte. Murió Usa. Usa era hijo del hombre que guardaba el arca antes de tenerla Obed-Edom. Pero en esa casa no pasó nada, porque ahí no honraban la presencia. Pero la casa de Obed-Edom, que era un levita, un sacerdote, honraron la presencia y fue prosperada la casa en 3 meses. Ahora David vio que la casa prosperó y se llevó el arca. Pero ¿sabe qué hizo Obed-Edom? Él se fue detrás. ¿Y saben qué dice la Biblia? En Primera de Crónicas 16 del 37 al 38. Y dejó allí el arca del pacto a Asaf y a sus hermanos, para que la ministrasen de continuo delante del arca cada día, cada cosa en su día. Y a Obed-Edom y a sus 68 hermanos, y a Obed-Edom hijo de Jedutún, a cargo de la puerta del templo donde estaba el arca. O sea, ¿qué hizo Obed-Edom? Obed-Edom se metió y dijo: yo quiero estar, así sea, guardando la puerta donde está la presencia de Dios. Y él no solo fue bendecido 3 meses. La Biblia dice más adelante, óyeme bien, en Primera de Crónicas 26 del 4 al 5, que los hijos de Obed-Edom fueron Semanías, el primogénito, Josabel, el segundo, Joa, el tercero, Natanael, Saer, y el sexto Amel, y el séptimo Isaacar, y el octavo Peutai, porque Dios había bendecido a Obed-Edom. Porque el hecho de que en la antigüedad un hombre tuviera muchos hijos era sinónimo de bendición. Hoy en día, un perro, papi, y eso que se lo regalan, o un gato, que es más fácil. Pero hijos, se vamos a tener un hijo, lo va a reprenda al diablo.
Hoy no quieren tener hijos. Y el problema es el día que usted quiera tenerlos y por ponerse, ahora ya no los pueda tener. ¿Aló? Lo bueno es que lleguen bien cuando usted haya estudiado, se haya realizado. ¿Cuántos dicen amén? Tenga cómo sostenerlo. Pastor, es que el mundo está toda la vida el mundo ha estado difícil. Siempre el mundo ha estado difícil. No venga con ese cuento. Si Dios permite que nazca un niño en este tiempo, Dios le dará la sabiduría. ¿No es que los niños ya vienen hasta con pase para manejar carro? Un niño bien inteligentísimo, mijo. ¿Aló? ¿Verdad? ¿Usted lo ve? El otro día yo vi un niño bailando ahí un baile de Michael Jackson. Yo me quedaba mirándolo, pues este man tiene 5 años y baila igualito a los de la coreografía de Michael Jackson. Y el hombre hacía así. Yo, ¿qué cosa es esta? ¿Qué cosa tan tremenda? Uno los ve ahora, esos muchachitos, y ¿sí? No podemos decir, la Biblia dice que no digamos que los tiempos pasados fueron mejores, porque no es así. Los tiempos pasados no fueron mejores, pero Dios permite que te nazca un hijo. Óyeme bien, ¿sí? Con la bendición del Señor, Él va a guardarlo y va a proveerlo y lo va a traer para que sea de bendición para esta tierra, hermano. Pero hoy en día la gente no quiere. Bueno, eso es respetable. Sí, es respetable, porque hay que planificar los hijos. ¿Y qué es planificar? No pongamos la T, la X, la Y, la Z. No, señor. Planificar es cuánto vamos a tener, cuándo lo vamos a tener y cómo lo vamos a mantener. Eso es planificación familiar. Lo otro ya es un método anticonceptivo. ¿Para el cuándo? ¿Sí? Pero la idea es esa, porque los hijos son una bendición. Ahora, Obededón dice la Biblia que fue bendecido 3 meses, pero más adelante fue bendecido porque tuvo 8 hijos. ¿Y sabe por qué? Porque era el guardián de las puertas donde guardaban el arca de Dios. Sus hijos fueron bendecidos. Sí, sus hijos y su casa fueron bendecidos. Entonces, ¿qué hace que usted y yo guardemos la presencia de Dios y no permitamos lo incorrecto en nuestra casa y en nuestras vidas? Y es la palabra temor a Dios. Una persona que le teme a Dios no anda haciendo lo malo. No anda haciendo lo malo en lo oculto. No anda hablando a las espaldas de nadie. No anda haciendo nada deshonesto. No anda pispeando a la mujer de otro, metiéndose con otra mujer sabiendo que tiene su esposa. ¿Aló? No anda robando. Estos días alguien me dijo, está en la peluquería, me dijo, no, muchacho, pastor, ¿y usted qué opina? Que en estos días cogieron un señor por acá que decía que era pastor y lo cogieron que robando por allá y todo eso, y cuando lo investigaron se dieron cuenta que era pastor. Y él nunca fue pastor, eso no era pastor, él tenía una fachada, nunca fue pastor, porque un pastor no hace eso. Verdadero pastor no hace eso. Aló, aló, aló. La Biblia sabe qué dice: por los frutos se conoce el árbol. Pues las actitudes demuestran quién es la persona, su comportamiento, su forma de hablar, de expresarse. Usted se da cuenta quién es quién por la forma en que se comporta y la forma en que reacciona. Eso es facilito, la Biblia lo dice. Cuando alguien le pregunte, dígale: mi hijo, por los frutos se conoce el árbol. Porque si fuera verdaderamente un hombre de Dios, no hubiera hecho eso. ¿Aló? Ahora, hoy en día pues hay gente que dice: no, yo quiero ser pastor, y se mete ahí a ser pastor. Como, no, señor, así no funciona. Vea, yo estoy registrado en el Ministerio de Interior como pastor, porque he hecho unos estudios, porque he cursado un proceso. ¿Sí? Eso no fue que a mí me pusieron ahí porque yo, sí, tengo elocuencia. No, yo llevo años en esto, hermano. Ya me tocó estudiar, y en la misión no ponen a cualquiera de pastor, no lo nombran. Y usted queda registrado en el Ministerio de Interior como pastor de la Misión Cruzada Cristiana. Mi nombre aparece en el Ministerio de Interior legalmente establecido, porque Cruzada Cristiana es una institución legalmente establecida que cumple todo lo que el gobierno nacional nos pide a nosotros como iglesia. Todo lo cumplimos, lo que nos piden. Hay que pagar un impuesto, se paga un impuesto. Hay que retener, se pagan las retenciones. El ICA, sí, todo eso. Ahí la hermana Jenny mantiene en ese asunto. Para eso hay una secretaria, está la contadora Gloria, hay revisor fiscal. Todo se maneja legalmente. Entonces no funciona así. Eso no es que uno lo coloca, no, hay que estar dentro de la legalidad. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces yo hago algo incorrecto, de una pierdo la investidura. Y más que la investidura, ¿sabe qué es lo más importante? La presencia de Dios. Porque Saúl era rey, pero no tenía la presencia. David todavía no era rey, pero tenía la presencia. Usted puede tener el título, pero no tiene la presencia, no pasa nada. Que la presencia de Dios en la vida de una persona se manifiesta y es evidente. Y es lo que hace que usted esté en la iglesia. Lo que hace que usted esté sentado ahí es que usted siente que hay algo aquí. Algo que no podemos entender en la atmósfera. Algo que yo estoy sintiendo hace rato y cada vez que predicamos yo lo siento. Y es la atmósfera, algo que hay en la atmósfera, que la atmósfera está cargada de la presencia de Dios. Porque hemos orado y no somos perfectos, pero hemos hecho todo lo posible para que Dios se quede en esta casa. Amén o no amén. Y si Dios se queda, todo va a estar bien. En Hechos 10:35, y con esto termino, Dios le dice a Cornelio. Cornelio era un hombre que dice la Biblia era temeroso de Dios, ayudaba a los pobres, daba sus ofrendas, oraba. Y un ángel lo visitó. Nunca había escuchado hablar de Cristo, pero era un hombre que creía en Dios. Y un ángel lo visitó. Y un ángel le dijo que mandara a llamar a Simón Pedro y que Pedro le iba a decir lo que él necesitaba saber. Y cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, ¿sabe qué es lo que dice? Dios no discrimina a nadie. Porque los judíos no entraban a la casa de los gentiles. Y Cornelio era de una compañía llamada La Italiana. O sea que era italiano. Y toda su casa, dice la Biblia, toda la casa de Cornelio seguían a Dios. Porque el papá seguía, los demás también se metieron en el cuento. Pero Dios le dice lo siguiente en la versión PDT: Dios no discrimina a nadie, sino que Dios acepta al que le honre y lleva una vida recta. Y Cornelio no conocía a Cristo, pero él honraba a Dios y llevaba una vida recta, y descendió sobre él y sobre su casa el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué dice una versión de la Biblia? Dice que descendió igualito como descendió en Pentecostés. Así como le cayó a los 12, le cayó a Cornelio. Lenguas de fuego, y empezaron a hablar en otros idiomas, y el Espíritu Santo cayó sobre esa casa. ¿Sabes por qué? Porque Cornelio era un hombre que honraba a Dios y llevaba una vida recta. Si queremos que Dios permanezca y ser guardianes de las puertas de Dios, porque Jesús va a visitar tu casa en cualquier momento, pero pueda que llegue y se vaya, y luego venga la desgracia, y luego vengan los problemas. ¿Sabe qué hacía? Que yo, cuando llegara drogado, yo llegaba drogado a la casa. Yo llegaba borracho a la casa. Margarita conoce mi historia porque Margarita cuidaba, ¿cierto, Margarita? Margarita sabía porque ella me veía cómo yo llegaba a la casa. Yo llegaba borracho, drogado, le robaba la moneda a mi mamá, metía mujeres a la casa, ellos siendo pastores. Pero ¿sabe qué me guardaba a mí? ¿Sabe qué me guardaba a mí? Las veces que intentaron matarme a mí, las oraciones de mi mamá. Que mi mamá nunca dejó de orar por mí. Y mi hermanito, que hoy sigue al Señor y nos apoya en Ciudad del Valle. Mi hermanito Jorge. Yo llegaba borracho y miraba arriba, drogado, y miraba arriba al segundo piso, y estaba mi mamá ahí llorando y orando con mi hermanito. ¿Sabe qué me guardó a mí? Que mi mamá y mi papá no dejaron que la presencia de Dios se fuera, y por eso esa presencia me guardó a mí, y esa presencia me tiene hoy a mí aquí. Y yo puedo decirle, si usted vive una vida recta y honra a Dios, su casa se salvará. No importa cómo sea su hijo, no importa en qué condición esté su esposo. Se lo digo porque yo lo viví. Dios salvará a tu hijo, salvará a tu hija, salvará a tu esposo. Vive una vida recta, porque Jesús quiere quedarse en tu casa, no solo un ratico, no de visita. Él se quiere quedar allí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren que Jesús se quede en su casa? Amén. Ahora vamos a orar por el aceite. Y al ungir usted las puertas y ungir su familia, usted le está diciendo a Jesús: yo quiero que te quedes aquí. Ahora no basta con decir yo quiero que te quedes. Ahora tienes que vivir una vida recta. Cuando te olvide, lee el Salmo 101. No haré nada incorrecto dentro de mi casa. No permitiré que nadie que hable mal de otros entre a mi casa.
No permitiré ni andaré con gente deshonesta. Andaré con gente leal, con gente que honre a Dios, con gente que ame a Dios. Sí, con esa gente andaré y estaré con ellos y estaré con el Señor. Porque sin la presencia de Dios no somos nada. ¿Por qué a veces no logramos nada en el 2023? ¿Sabe por qué? Porque dejamos ir la presencia. Usted quiere lograr cosas. Usted quiere lograr cosas y que venga un aceleramiento y cosas se den. Haga el intento este año. Yo lo reto a usted a que haga el intento este año por guardar la presencia. Lo reto a usted por guardar la presencia este año delante de Dios, y cuando termine el año me cuenta cómo le fue, porque algo tiene que pasar. Porque cuando la presencia de Dios se atesora en una casa, algo pasa. Y digo en su casa porque allá en su casa es que uno sabe quién es quién. Acá no, todos parecen, ay, tan lindo, mira. Si Cristo viene te vas, pero que Cristo te vea en tu casa, a ver. Ahí sabemos quiénes somos los que somos. ¿Aló? Ahí es donde uno se da cuenta. Y Él va a estar en tu casa todo este año mirando. O se queda o se va, pero depende de ti y de mí. Y al ungir con aceite usted le está abriendo la puerta al Señor. Ahora guarde esa presencia y va a ver cómo todo empieza a darse. Y todo empieza a acelerarse. ¿Sí? Y le repito lo que hizo el joven rico y lo que hizo el publicano rico. ¿Sí? El tema no era dinero. El tema era cuánto Dios valía para ellos y qué estaban dispuestos a hacer para que la presencia de Dios no se fuera, para que se salvara a él y su casa. Hay estadísticas que dicen, óyeme bien, que si tú sigues al Señor y eres fiel, es muy probable que tu familia también siga al Señor. Pero que si tú te alejas, es muy probable que tu familia también se aleje. Si tú no luchas por tu hogar, es muy probable que tus hijos se desilusionen del Señor, siendo cristiano. Es muy probable. Porque Dios es un Dios que restaura familias. Dios es un Dios que restaura hogares. Dios restaura las vidas. Y para Él no hay nada imposible. Coloque sobre sus pies y oramos al Dios Todopoderoso.